Hello, my name is Michael Castaño, code 1092225467, group 33 of the Multivariable Calculus course. En este video vamos a realizar el ejercicio correspondiente a representación de campos vectoriales. Dado el campo vectorial f de x, y, z, realice lo siguiente. Vamos a realizar el ejercicio del literal D, campo vectorial f de x, y, z, que es igual a x de y más xy, yj más 3k, que sería una constante. Nos piden graficar el campo vectorial en el espacio tridimensional utilizando la herramienta GeoGebra o cualquier otro software de gráficos 3D. En este caso tenemos nuestro campo vectorial f de x, y, z, que es igual a xy más yj más 3k. Este gráfico lo realizamos por medio de programación, de líneas de programación en Python. En este gráfico realizado en Python utilizando la herramienta Google Colab, cada vector apunta en dirección a x, y, 3, como lo tenemos en nuestro campo vectorial, y se puede ver cómo los vectores salen hacia afuera de x y por medio de esa constante z, todos apuntan hacia arriba, manteniendo así la constante, el componente de la constante z. Esa es nuestra gráfica de nuestro campo vectorial. Nos solicitan calcule la divergencia del campo vectorial f de x, y, z. La fórmula, recordemos, de la divergencia es divergencia de f, que es igual a la derivada parcial de f de x sobre derivada parcial de x, más derivada parcial de f de y sobre derivada parcial de y, más derivada parcial de z sobre derivada de f de z sobre derivada parcial de z. Recordemos entonces que f de x, f sub x, corresponde a la componente x, f sub y corresponde a y f sub z corresponde a la constante 3. Entonces vamos a revisar nuestras derivadas parciales con estos factores. Tenemos entonces que la derivada parcial de f de x sub x sobre derivada parcial de x, es decir, cambiamos o f de sub x es igual a x, nos quedaría entonces que derivada parcial de x sobre la derivada parcial de sí misma es igual a 1, al igual que la derivada parcial de f sub y, que es igual a derivada parcial de y sobre sí misma, nos da 1, y la derivada parcial de f sub z, que es igual a derivada parcial de la constante 3 sobre derivada parcial de z, es decir, esa derivada parcial no depende de la derivada parcial de z, eso es igual a 0. Entonces nuestro resultado sería, la divergencia de f sería 1 más 1 más 1 más 0, eso sería igual a 2. Entonces tenemos que la divergencia es constante y positiva, lo que indica que el campo tiene un comportamiento fuente, es decir, todos los vectores salen desde el origen, salen desde la fuente, se alejan desde el origen con cierta intensidad constante en el espacio, en este caso de la constante 3. Calcule el rotacional del campo vectorial f de x, y, z. La fórmula del rotacional es divergencia, tenemos un producto cruz, divergencia con f, y tenemos entonces nuestra fórmula en la cual vamos a calcular el determinante. Tenemos entonces que nuestro producto cruz sería con respecto a y, entonces tenemos que la derivada parcial de 3 sobre derivada parcial de y menos la derivada parcial de y sobre la derivada parcial de z menos con respecto a la componente j, entonces tenemos derivada parcial de 3 sobre derivada parcial de x menos la derivada parcial de x sobre derivada parcial de z, más sobre la componente k, tenemos entonces derivada parcial
de y sobre derivada parcial de x menos la derivada parcial de x sobre la derivada parcial de y. Entonces evaluamos cada uno de estos términos y tenemos lo siguiente: la derivada parcial de 3 sobre la derivada parcial de y, ya lo hemos también calculado, es igual a 0. Tenemos la derivada parcial de y, que también no depende de la derivada parcial de z, eso es igual a 0, entonces nuestro componente y es igual a 0. Lo mismo que en el componente j, tenemos aquí lo mismo: derivada parcial de 3 sobre derivada parcial de x es 0 y derivada parcial de x sobre derivada parcial de z es igual a 0. Nuestro componente j también es 0. Y por último, nuestro componente k, derivada parcial de y sobre derivada parcial de x, entonces tenemos que es 0 y derivada parcial de x sobre derivada parcial de y también es 0. Nuestro componente k finalmente es 0, es decir que este campo vectorial tiene se dice que es rotacional nulo, lo que significa que no hay rotación del campo local del campo. En otras palabras, es un campo irrotacional. Y por último nos piden determinar si el campo vectorial es conservativo. Primero debemos verificar si el rotacional es 0 y ya lo calculamos. Aquí tenemos el rotacional es 0, rotacional de f de x, y, z es 0. Eso es una condición necesaria para que sea conservativo. Vamos a ver la otra condición y es verificar si el denominante es simplemente conexo, es decir, que es un conjunto abierto y conectado. Tenemos que el dominio del campo f de x, y, z igual a, este es nuestro campo vectorial, x, y más y, j más 3k, todo pertenece al conjunto tridimensional, que es abierto y conectado, es decir, también nuestro dominio es conexo. En conclusión, el campo rotacional es 0 en todo el dominio tridimensional y el dominio es simplemente conexo. Entonces tenemos que nuestra derivada parcial de nuestro campo vectorial f de x, y, z, que es igual a xy más yj más 3k, es un campo vectorial conservativo. Y así damos respuesta a el ejercicio número 1 de la tarea número 3 de cálculo multivariado.